Muy buenas noches a todos. Hoy tengo un gran invitado, al doctor Andrés Samper. Él es abogado especialista en Derecho Comercial, magíster en contratos, representante legal CEO de Head Colombia, SAS, empresa de cultivos de cannabis, conferencista y asesor. ¿Cómo te encuentras hoy, Andrés? Muy buenas noches, Cristian. Muy bien, por acá en la casa. Ahora con la pandemia eso difícilmente uno puede salir mucho, aunque ya se está normalizando, ¿no? Con el tema de la vacunación y la vacuna de rebaño que están buscando. Sí, yo creo que el mundo cambió, pero sin embargo ya existen formas de resocializar y de volver a la sociedad y la gente ya está acudiendo a esas formas. Es bastante interesante y hay que ver eh, países que van un poco más avanzados que nosotros, que ya han evolucionado en este tema y seguirlos, ¿no? En ese sentido. Perfecto, doctor. Pues como nos conocemos, tú fuiste primero mi director académico y luego mi profesor, sobre todo en Derecho Comercial y Derecho Civil de la Responsabilidad. Entonces vamos a hablar un tema que es importante en este tema, como sé que lo estás dominando actualmente, que lo trabajas, que es la reglamentación de la cannabis como un nuevo mercado, que se puede hablar como una nueva economía, ¿no? Entonces, pues mi pregunta sería, ¿en qué consiste este nuevo mercado que está tan de moda y que se está abarcando actualmente? Sí, básicamente todo el mundo habla de esto, ¿no? Todo el mundo habla de invertir en el cannabis, todo el mundo habla que hay una nueva industria, marcas como Adidas, como Nike, empresas de aviones y empresas de construcción han apostado al cáñamo, han apostado al cannabis. Básicamente yo hice la inversión ya hace 3 años en conocimiento y en tiempo de sacar estas licencias y de invertir en este tema, precisamente porque veo que es la evolución de una planta que ha sido poco explorada en materia científica y medicinal, sino que más bien ha sido penalizada y satanizada de alguna manera. ¿Sí? Entonces han descubierto los químicos, los agrónomos, que efectivamente de los derivados del cannabis pues se pueden hacer muchas cosas buenas, ¿no? Se pueden enfrentar muchas enfermedades de una manera mucho más tranquila, más pacífica, que con lo que se ha venido enfrentando grandes enfermedades como los opiáceos, ¿no? Que son supremamente fuertes, que son una de las causas más grandes de infarto, por ejemplo, en Norteamérica, son la utilización de opiáceos, que son medicamentos a base de los opiáceos, y el cannabis precisamente viene a reemplazarlo, y las farmacéuticas en el mundo dicen el cannabis tiene los mismos efectos y no tiene las mismas consecuencias, no causa infartos en la gente, ¿sí? Entonces, por esa razón, y viendo la revolución donde todo el mundo satanizaba y castigaba el cannabis, y ahora todo el mundo está diciendo, oiga, esto es una industria que sirve hasta para construir casas. Entonces, me metí en el tema, me metí en el cuento. Colombia es pionero en legalización del cannabis. Lamentablemente en reglamentación ha ido muy despacio, pero es pionero. Con Chile somos pioneros, primero Chile, después Colombia, ya después viene Perú, viene Ecuador, ¿sí? Argentina, bueno, se ha venido legalizando en otros países, pero Colombia es pionero y ha tenido la clasificación precisamente en la Asociación Mundial del Cannabis como el mejor cannabis en algunas épocas del mundo entero. Entonces es una industria nueva en Colombia y es una industria que hasta ahora está creando su reglamentación. Tanto así que vemos ese decreto que le mencionaba, el decreto 811 del 2021, que tiene aún falta reglamentar cosas, pero es nuestra norma que acabó de salir hace meses, donde le dan la competencia en mismas. Casualmente es el tema que quiero abordar contigo como la reglamentación jurídica de este tema de esta nueva industria, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, el cannabis y la marihuana o la marihuana era vista más satanizadamente y otros
digamos, otros vicios o otros temas también de diversión, no solo medicinales, son legales, como tipo el alcohol, el cigarrillo, lo que es la nicotina, que hace mucho más daño al organismo. Y no lo decimos nosotros que somos abogados, sino expertos en la materia, ¿no? Entonces quería preguntarte, como bien es sabido, este es un nuevo mercado y no cualquiera puede participar, sino tiene que cumplir unos, digamos, unos requisitos previos. Entonces, ¿cuáles son las autoridades y los requisitos para poder explotar económicamente el cannabis? En este momento y la regulación nueva eh, nos trae un órgano que es el que otorga los permisos, un órgano que es el que hace seguimiento a las partes o a las personas que están queriendo ingresar a este mercado, un órgano que hace vigilancia a las personas naturales o jurídicas que quieren ingresar a este mercado. ¿Cuáles son estos órganos? Uno, pues está el INVIMA, nuestro famoso INVIMA, que es el encargado de establecer pues lo que los seres humanos se pueden aplicar en el cuerpo, las cosas que se pueden, y ellos tienen la potestad en ese momento de otorgar las licencias. Son varios tipos de licencias, pero básicamente el INVIMA es el encargado, ya voy a mencionar cuáles son las licencias. El INVIMA, por otra parte tenemos al Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia es el encargado también de hacer un seguimiento y autorizar. Hasta antes de este decreto 811, pues el Ministerio de Justicia daba las licencias y a partir de este empieza el INVIMA a dar las licencias como tal. Y de ahí se desprende la Dirección de Estupefacientes, que es la que tiene que hacer, precisamente estamos hablando de algo que era ilícito, ilegal, un delito, y ahora es legal, ilícito. Entonces, esa transición efectivamente hace que la Dirección de Estupefacientes tenga un trabajo bastante fuerte, ¿no? Investiga a las personas que están invirtiendo, los lotes que están poniendo en consideración, los antecedentes penales, fiscales, todo, que la persona que efectivamente se vaya a dedicar al cultivo medicinal y científico y a exportar la planta al exterior, pues sea una persona que no proviene de actividades o ha sido condenada o sus lotes o sus bienes han sido ilícitos, ¿sí? Entonces, en este momento tenemos esos órganos que sería, recapitulando, el INVIMA, el Ministerio de Justicia, eh, la Dirección de Estupefacientes, y tenemos también al ICA, ¿sí? Que es el encargado precisamente de todo el tema de semillas, de las semillas. Él tiene y da la autorización y el permiso para el uso de las semillas que se van a cultivar, que se van a convertir en las plantas como tal. Perfecto, creo que queda bastante claro y es muy interesante este tema. Y respecto a duración, lo que tiene que ver con la duración de la, digamos, de la, ¿cómo se llama esto? De la licencia. ¿Hay un tiempo determinado o es como, digamos, el tipo del pase de conducir que le dan por 10 años o es diferente? Curiosamente, antes del decreto, ¿sí? La regulación que existía hablaba que las licencias duraban 5 años y se renovaban por 5 años más, y así de manera que el interesado pues va renovando. Con este nuevo decreto crea una transición y amplía el término y dice ahora las licencias van a durar 10 años y podrás prorrogarla por 10 años más, lo cual hace que sea mucho más factible, ¿no? Porque esto es un negocio que de esa ilegalidad a legalidad, y ese paso hace que efectivamente yo tenga que pagarle al Estado un dinero considerable en salarios mínimos, para poder tener el permiso por parte del Ministerio del INVIMA. Y ese paso, ¿cierto? Entonces hace que la licencia pueda durar 10 años y tú a los 10 años puedas renovarla. Por eso se dice que existe licencia, uno, de expedición de licencias, dos, modificación, yo quiero cambiar de este lote a otro lote, y de renovación de licencia. Ya cumplí 10 años y quiero renovarla por otros 10 años más. Ahora hay otro tema que es como que siempre hay el interrogante. Bueno, una vez que tengo mi licencia y ya tengo los 10 años, ¿qué hago con esto? O sea, se puede exportar, se puede vender al público, lo puedo utilizar en cremas. ¿Qué es el tratamiento que le doy cuando ya tengo mi licencia?
Básicamente estamos diciendo que es una industria, ¿cierto? Que es una industria que le apuesta a la materia prima, a la transformación de la materia prima y a la exportación de los derivados del cannabis como tal, ¿sí? Entonces, podemos decir que efectivamente existe una licencia para cultivar, una licencia de fabricación y que dentro de la licencia de fabricación viene la comercialización, la investigación y la exportación como tal, ¿sí? Entonces, una vez yo obtengo mi licencia de cultivo, pues puedo cultivar. Por ejemplo, para el caso particular, nosotros tenemos 2 hectáreas, 2 hectáreas que van a ser cultivadas, ¿sí? Para posteriormente exportarlas. Cuáles, por ejemplo, tenemos algunas cartas de intención de España, algunas cartas de intención de Canadá, de empresas que quieren comprar la planta o la plántula, como la llaman los agrónomos, efectivamente, del cannabis. Y ya, si se quiere ir más allá, como lo dices tú, ya sea el extracto, en algún momento, por ejemplo, antes de que entráramos en pandemia, uno veía en la bolsa de valores más o menos en promedio cuánto estaba el litro de cannabis. Y el litro de extracto de cannabis, ¿sí? De CBD, estaba en $800. Y hacer un litro de extracto de cannabis está en $800, pues eso le cuesta a quien lo cultiva 300.000 pesos. Entonces la ganancia o la utilidad, viéndola desde la bolsa de valores y los precios que ellos y las especulaciones que ellos hacen, pues es bastante interesante. Creo que es un mercado que más de yo hacerlo y venderlo acá y sacar la crema o sacar, no sé, las gotas y para el pelo, porque ahora todo trae cannabis, ¿no? Y ya están las bebidas, las gaseosas con cannabis, ¿sí? Obviamente no A traen la el cannabis, cerveza. la cerveza, no traen el cannabis con THC, que es el que causa la traba, era la sustancia prohibida, pero sino que es con el CBD, que trae unos componentes que tranquilizan, calman, ¿sí? Entonces, efectivamente, encontramos que el verdadero mercado de esto está en la exportación, ¿sí? Piensa tú, no sé, una fábrica como Adidas. Adidas está haciendo sus tenis y su ropa en, en cáñamo, ¿sí? Que es duradero, que es biodegradable, que es amigable con el medio ambiente. Y los tenis ahora los están haciendo en eso. Entonces, ¿a quién le van a comprar? Ah, pues a la empresa que para poder hacer sus tenis. ¿Sí? Entonces compran, mandan a la maquila, transforman y venden sus tenis como tal. ¿Sí? Ese es como el verdadero mercado, creería yo, desde mi experiencia. Más o menos lo que pasa con el café, ¿no? Y con todas las industrias del país, que la mayoría es que el negocio duro está en la exportación. O sea, es eso, es una realidad. También por la realidad de nuestra industria, ¿no? Que somos una industria extractiva, más no productiva, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque obviamente los economistas ahí entrarán a debatir. Bueno, doctor, Ah, hay una pregunta que quiero hacerte respecto, pues haciendo un poco la introducción, que efectivamente no solo los colombianos, sino también las grandes industrias, los grandes millonarios del mundo están invirtiendo en investigación, lo que tiene que ver también con la legalización, o sea, dando financiamiento desde las ONG tipo George Soros para la legalización no solo de la marihuana, sino también de otros, digamos así, otras drogas y otros componentes, por ejemplo, como la cocaína o la coca, mejor dicho. Entonces, ¿tú qué opinas sobre este mercado? ¿Lo ves viable? El tema de la legalización de las drogas, digamos, no solo para temas saludables o medicinales, sino también para recreativos. eh, pues yo creo, no me gusta casarme con una posición, sino que me gusta ver referentes, ¿no? Países como Alemania, países como Holanda, ¿cierto? Han llegado, España también, han llegado a legalizar ciertas drogas y ciertas sustancias prohibidas que están precisamente en los tratados internacionales como sustancias prohibidas. Y yo creo que estos países demuestran una evolución social, ¿sí? Yo creo que hay que aprender a convivir con las cosas más que prohibirlas, ¿sí? Y es algo así como lo que hizo Alemania con el tema
del suicidio, ¿sí? Alemania sacó una reglamentación y dijo, si usted se quiere suicidar, dígale al Estado, oiga, Estado, me quiero suicidar. Y el Estado le ayuda a suicidarse, pero antes de ayudarle lo llama y le dice, venga, ¿y usted por qué se quiere suicidar? Y le hacen un tratamiento y un seguimiento, y si después de ese tratamiento y ese seguimiento la persona se quiere suicidar, lo acompañan y le ayudan en el suicidio, ¿sí? Un tema de políticas públicas, un tema de saber por qué está pasando y de intentar mitigar. Yo creo que funciona así con las sustancias prohibidas y es un tema de que el Estado debe comprender qué es, quiénes son y como en algún momento pasó, que se estaba intentando en las zonas de tolerancia dar droga gratis a los adictos para poderlos tratar y poderlos llevar. Creo que es una evolución. Creo que Colombia, pues lamentablemente por toda la narcocultura aún no va a llegar a este punto. Es muy complejo porque Colombia pues es famoso mundialmente por el tema, por ejemplo, de la cocaína y de la exportación ilegal, que el famoso narcotráfico. Entonces creo yo que no es tan fácil que Colombia llegue a ese momento, pero creo que un gran paso es, por ejemplo, legalizar el cannabis recreativo, como en España, que existen los coffee shops. Pues existe por un vacío legal, en realidad, donde la gente puede ir y fumar cannabis, pero Colombia tiene que dar este paso. Es más, tengo entendido que hay un proyecto de ley en primer debate para legalizar la marihuana recreativa, no medicinal y científica, que es la que estamos trabajando nosotros, con fines puramente medicinales, sino Claro, valga la aclaración. con fines recreativos. Hay un proyecto de ley en este momento, esperemos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que es evolución de políticas públicas, legalizar este tipo de sustancias. Creo que en derecho, como tú lo explicabas, no hay cosas obvias, ¿cierto? Entonces la siguiente pregunta, aunque suene un poco obvia, quiero que hagamos un poco alusión para que darle más claridad a nuestros televidentes o oyentes. ¿Cuál es la diferencia entre la marihuana medicinal y la recreativa? ¿Cuáles son sus diferencias, Bueno, esa pregunta es más para un químico, ¿cierto? Sin embargo, lo que he podido comprender señor? de, de, los, de lo que se está presente de los componentes, ¿cierto? De los derivados del cannabis, es que el cannabis tiene dos derivados muy grandes e importantes, que uno es el CBD y otro es el THC. El CBD precisamente es el que se utiliza para dolores, ¿cierto? Para enfermedades fuertes o que causan grandes dolores, ¿sí? Y el THC es aquel disociador que sí es causa precisamente lo que se conoce popularmente como la traba, ¿sí? Entonces el THC, el componente THC, es el que genera esa disociación de la realidad un poco. Esa creo que es la diferencia que podría dar desde lo que he venido. Nosotros precisamente tenemos la capacidad para cultivar una parte de CBD y una parte con THC, ¿sí? Obviamente con fines medicinales y científicos. Claro que sí. Y bueno, hablemos ahora un poco de la tercerización en este mercado, lo que tiene que ver con transporte y todo ello, que ya creo que abordamos un poco mejor lo que es la producción, lo que es la licencia, pero ahora vámonos un poco más específico cuando ya sea la tercerización. Ok, bueno, acá hay tercerización en transporte, hay en maquila, ¿cierto? Efectivamente esto no es como el café o como el limón o como la panela, sino que si tú tienes licencia del ministerio, ahora el INVIMA, tienes licencia eh, de fabricación, de transformación de la materia prima, pues en ese caso puedes transformar la materia prima. Pero si no tienes licencia, de inmediato estás cometiendo un delito. Tráfico, el delito de estupefacientes, que es, tiene un montón de verbos, tiene como 10 verbos, el que produzca, fabrique, ¿sí? Efectivamente, en ese momento estarías cometiendo delitos, que fue lo que pasó mucho al inicio de las leyes, cuando salen en el año, ya hace 3 años, 4 años salen estas leyes, pues efectivamente, y los decretos reglamentarios, pues efectivamente
la gente que pensó que ya era legal, mucha gente llegó al aeropuerto con cannabis que iba a llevarlo a otros países y pues no era tan sencillo como decir ya es legal, no, tenían que solicitar los permisos al ministerio y mucha gente pues le iniciaron sus procesos penales porque pensaron que con la simple expedición de la ley sin revisarla ya podían eh, exportar cannabis, pero no, sigue siendo un mercado restringido. Es más, en este momento, la última vez que pude revisar, habían como 1.800 licencias para un mercado tan grande, o Colombia es un territorio muy grande, pues 1.800 licencias no son tantas y en Sí, funcionamiento como unas 1.000, entonces no son muchas para la cantidad de negocio o de industria como tal. Pero vemos ahí 1.800 también es un número considerable y decir esto va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Se va a hacer una agremiación y ya hay ferias seguidas del tema y ya, como usted lo decía, ya está en la gaseosa, ya está en la comida, en todo. Hay componentes del cannabis como tal. que ya esto incluso se puede hacer como en la asociación de cafeteros, la federación, incluso eso le pueden apostar luego. ¿Tú cómo ves este mercado? O sea, es algo que puede incluso marcar la parada como lo ha hecho el café en su tiempo. Creo que Colombia, lo que le digo, fue pionero cuando Chile, que fue el primero en el continente, o bueno, en Sudamérica fue el primero en legalizar. Colombia, por una iniciativa, fue el segundo. Y Colombia se durmió 3 años enteros, no reglamentó. Y ahí hubo cambio de gobierno, ahí hubo una serie de situaciones, el cambio de ministro. Mejor dicho, Colombia se quedó quieto en el tema de cannabis. Entonces, esa quietud legal o jurídica de producción de normas y de reglamentar bien el negocio del cannabis hizo que otros países avanzaran más, como Perú, como Ecuador, como Bolivia. Entonces, en este momento es una competencia, claro, grande. Colombia es privilegiado por los pisos térmicos, porque el cannabis crece en cualquier lado, en frío, caliente, él crece en cualquier lado. Es privilegiado Colombia y ha sido muy bien calificado por las asociaciones mundiales de cannabis, pero creo que en este momento sí está en las mismas condiciones de otros países para llegar a ser el gremio más fuerte, como pasó con el café, por ejemplo, el pacto del café, todo eso. Creo que si Colombia hubiera actuado más rápido hace 3, 4 años, pero creo que nos quedamos quietos en legislar y dejamos que esto avanzara en otros países, entonces ya los países han venido equiparando acá. Claro, ya han tenido tiempo de igualarnos, de superarnos, porque avanza la investigación, avanza el mercado, mientras nosotros nos estancamos por los vacíos legales, que es lo que pasa muchas veces, lastimosamente. Sí, lamentablemente Colombia en la producción de leyes tiene muchas leyes, produce muchas leyes más, es referente en Latinoamérica en temas constitucionales, legales. Usted que es abogado lo debe haber visto y escuchado, pero en el tema de la legalización del cannabis, por ser una sociedad tan conservadora, porque creo que somos una sociedad muy conservadora, pues ese punto conservador no ha dejado que temas como estos, que ya tienen otra connotación y otra visión totalmente diferente a la droga y la lucha contra las drogas, sino que es un tema industrial, es un tema de salud, es un tema de nuevos medicamentos, pues eso conservador de nuestro gobierno y de nuestra sociedad, pues, no, como del día a día, la eutanasia, ahora que estuvo tan de moda con el caso de esta señora, el aborto, Aborto. matrimonio de parejas del mismo sexo. Somos una sociedad conservadora y eso hace que las leyes anden un poco más despacio. Que tenga que romper esquemas, ¿no? Que es lo más difícil que pasa con muchas cosas en la vida. Son Dígame esquemas a mí, más cuando yo hablo del cannabis, la gente dice, usted es marihuanero, ¿sí? No, pero estamos hablando de otra cosa diferente. Esto no es de marihuaneros, esto es una industria, como el arroz, como usted lo decía, como el café. Es una nueva industria, es un nuevo modelo de negocio.
Antes invierta para que sea pionero, ¿sí? Y ya la gente ha venido, y es más, uno ve en noticias, uno ve en todos lados, ya la gente se ha venido culturizando y ya no están viendo el símbolo, por lo menos, de la matica del cannabis como la droga prohibida que mata, la mata que mata, como en una época por allá en el año 2015 llamaban al cannabis, ¿sí? Ya es un tema que ha venido evolucionando. Pero es difícil tocar estos temas porque lo que le digo, somos una sociedad muy conservadora, sin embargo es un tema totalmente industrial, no tiene nada que ver con lo que se creía hace unos años, tanto así que lo hablaba con un químico hace poco y el químico me decía, se están descubriendo que hay receptores de derivados de cannabis en el organismo humano, algo así como que el cannabis está hecho para el organismo humano, ¿sí? Y en temas ambientales ni hablar, ¿sí? Si usted planta una palma, la palma le tumba todo alrededor, ¿sí? Si usted planta una mata de cannabis, curiosamente, es supremamente amigable con el medio ambiente. Usted respira mejor aire, él purifica su aire, ¿sí? Entonces, todo esto ha llevado a desmitificar todo lo que se dice del cannabis. Para mí ha sido un mundo nuevo, obviamente, llevo metido en el cuento 3 años y quiero es más, por eso me atreví a hablar del tema en, en este canal, su canal tan bonito que lo tiene. Y efectivamente es un tema bastante polémico. Y sigue siendo polémico, así existan las leyes, los decretos, ya hayan 1.800 empresas, sigue siendo polémico el, el uso medicinal y científico del cannabis. Nos vamos como lo que decía Michel Foucault, la normalidad y lo anormal del conocimiento. Entonces, esto es lo que hace, lo que estamos acostumbrados siempre es lo normal. Cuando nos hablan de algo diferente, de eso predeterminado, preconcebido que tenemos, pero no como anormal, entonces hay que rechazarlo. Y creo que es lo que nos está pasando con el cannabis y con otros tantos temas. Por ejemplo, no es lo mismo la cocaína que la hoja de coca, que hay que diferenciar totalmente. E incluso la hoja de coca se puede utilizar para hacer chocolates y demás. Sí, hay productos que tienen con extracto de coca. Y uno ve hasta el mismo chocolate, café, extracto de coca y todo el cuento, y cremas, y obvio. Y alguna vez hablaba con alguien, esto sí no es verificado científicamente, pero me decía que medicinalmente también tiene sus usos. No sé en qué escenario, no soy médico, y me ha faltado, pero tengo entendido que también se usa. Y en comunidades indígenas es aún más utilizado, más común, ¿no? Claro que sí, además que funge de tranquilizante, pero sin los efectos secundarios que tú decías, que trae los medicamentos tranquilizantes que vemos que es lado que puede causar hasta un paro respiratorio cardíaco. Hay que disculpar, porque como bien lo hemos dicho, no somos médicos ni científicos, sino abogados, hablando de este tema. Sí, a mí, yo al principio, cuando me contaron la idea, yo tenía mi imagen conservadora del cannabis, ¿cierto? Droga, mala, sustancia prohibida, tratados internacionales la prohíben. Y cuando me contaron el tema y me puse a hacer la investigación, yo decía, pero esto, ¿por qué es tan buen negocio? Y cuando me di cuenta que las farmacéuticas, usted sabe que las farmacéuticas hoy por hoy, a raíz de la pandemia y de todo este cuento, aún más dominan los mercados, son los que mandan en los mercados. Y para las farmacéuticas hace 6 años, 5 años, el cannabis, no, eso no. Y cuando se dan cuenta que tiene los mismos efectos de las drogas más utilizadas para las enfermedades mentales, para las enfermedades físicas dolorosas, para el cáncer, ¿sí? Ay, se dan cuenta que tienen las mismas efectos positivos, entonces dicen, no, ya no es el enemigo, ahora es el amigo. Entonces, cuando las farmacéuticas dicen eso, yo digo, wow, esto es un súper negocio. Y es por eso que hago esta, este salto, esta inversión
a la industria del cannabis, que es más, hasta tenemos pensado diplomados de cannabis, industria, la universidad del cannabis, formar a las personas para que sepan cultivar, para que sepan extraer, para que sepan usar. Ya hay casas construidas con cáñamo y es supremamente resistente, hacen ladrillos con el cáñamo y es biodegradable y es amigable con el medio ambiente y hace que el ciclo del agua sea más rápido, o sea, tiene unas ventajas ecológicas muy interesantes. Y usted sabe que ese es el tema hoy en día de del calentamiento global y de que funcione bien, que las vías sean, que se... La El ciclo del economía verde, economía Exacto. sostenible, etc. Sí, El, claro. el cáñamo, también llamado biomasa, que es el tronco, por decir, del cannabis, es el que se utiliza, es una fibra muy fuerte, es el mismo que utilizan para hacer la ropa y los tenis de, de, del cannabis. Claro que sí, vemos todo esto que es como cambiar la concepción y empezar a apostarle a esta nueva industria y sobre todo que esto puede incluso llenar de orgullo a los colombianos. Por ejemplo, el cubano se siente orgulloso del habano o de lo que es el tabaco, el escocés con su whisky, porque nosotros no el tipo de cannabis o la hoja de coca, lo que sea, que seamos el mejor cannabis del mundo, por ejemplo. Y sin que en eso ser satanizado, sino al contrario ser una fortaleza económica, evolutiva, de desarrollo, porque así como vimos el café desarrolló vías, desarrolló toda una cultura, puede hacer este tipo. Incluso puede disminuir la violencia o no. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Eh, Creo que ese es un tema así muy importante, ¿no? El tema de disminuir la violencia. Sí, tanto así que está demostrado totalmente que las sustancias prohibidas, no reglamentadas, ilegales, que traen violencia. Vea países como México, referentes internacionales que está viviendo una época de la narcocultura como la que vivimos nosotros, es más, peor a la que vivimos en la época de Pablo Escobar. ¿Y cómo es eso? Pues grupos al margen de la ley, armados, amenazan al presidente, a los gobiernos y hacen lo que quieren. Encarrotanques con unas armas súper... Yo decía, wow, qué miedo, porque eso es Y lo, violencia, violencia contra la violencia, ¿sí? Tanto así que me acuerdo que el presidente de México, que ya es un señor mayor, dijo, mayor adulto, dijo, oiga, vamos a quedarnos en cuarentena adicional. Y los carteles dijeron, no, vamos a salir. Y el presidente, así, lo que digan los carteles. Imagínense la violencia que se vive allá. Acá también vivimos, y creo que eso es por eso, porque trabajan con sustancias prohibidas, que si fueran reglamentadas de alguna manera o fueran reguladas, pues ya no serían prohibidas, ya no tendrían tanta violencia, tanta muerte, tanta devastación, y tendría que evolucionar obviamente el tema de políticas públicas en países como Colombia y como México. Pero sí, yo creo que sería un tema que bajaría la violencia en nuestro país claro que bastante. sí, como tú lo dijiste anteriormente, hay que mirar los ejemplos. Y el mejor ejemplo es lo que le pasó a Estados Unidos con la prohibición del alcohol. Todos esos famosos capos del alcohol, cómo se llenaban el dinero y cómo se peleaban. Incluso también esto llena más la corrupción, porque hay tanto dinero que se puede comprar. Se puede comprar un estado, se puede comprar una selección, se puede comprar un alcalde. Entonces creo que esto disminuiría corrupción, violencia y sobre todo dejaría sin financiación a los grupos al margen de la ley. Porque una guerra sin plata es una guerra perdida. Una guerra sin plata es una guerra perdida. Muy sabias palabras. Sí, yo creo, a mí me encanta ver referentes por ejemplo como Singapur. Singapur es un país muy similar en muchas cosas a Colombia. Era un país muy corrupto. Hoy es creo que el segundo país con los niveles de corrupción más bajos. ¿Sí? Acabaron precisamente con la corrupción, con penas obviamente súper fuertes, la pena de muerte para corruptos, pero acabar con la corrupción, acabar con la ilegalidad, acabar con la violencia que genera la corrupción y la ilegalidad, pues genera cambios sociales importantes, ¿no? Vea este país hoy en día lo que es.
una potencia, ¿cierto? Es una potencia, a mí me parece increíble. Yo leo de Singapur y digo, wow, Colombia tiene mejores pisos térmicos, mejores tierras, mejor ambiente, pero el tema de la corrupción es increíble. sea, lo que pasa con Colombia es que la gente no se cree el cuento, no, o sea, cree que el gobierno es el que debe cambiar, pero no nos damos cuenta que incluso la gente misma, grano a grano, se hace la arena del desierto y si cada colombiano ponemos de nuestra parte, esto sería un desarrollo muy grande, porque ya empezaríamos a exigir, ya empezaría a cambiar las cosas. Claro, Entonces, sí, la gente los piensa que cambios tiene que cambiar su alrededor. no, no más Ali, gracias, yo que soy una fanático reflexión de... final que me quieras dejar de este mercado, de tus experiencias, de los proyectos que tú crees a futuro puedan funcionar para este tipo de mercado, que creo que vale la pena ser mencionado. Bueno, importantísimo el tema de la importación, de la exportación de la planta y del extracto de cannabis. Exportación al exterior es un mercado supremamente interesante, súper valorado en la bolsa de valores de Nueva York, de Londres y de Tokio, que son las más importantes, donde están en digámoslo así, en una especulación muy positiva todas las empresas del cannabis de Sudamérica, precisamente porque ellos van a proveer, ¿sí? Por sus climas, ¿sí? Por sus pisos térmicos, como se lo decía hace un momento, pues van a proveer el cannabis del mundo entero. Entonces, las bolsas de valores hacen predicciones muy buenas hacia las empresas del cannabis. Y, 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 y yo creo que las bolsas de valores hacen unas predicciones muy interesantes respecto a los mercados y hay que ser muy empático con esas predicciones que hacen. Entonces creo que es un mercado nuevo en Colombia, es un mercado que se deja explotar. Es más, si una persona quisiera hacerlo en su casa, ¿sí? Explotar el mercado del cannabis, lo puede hacer legalmente, sin licencia ni nada, hasta 21 plantas y puede explotarlo de manera medicinal y científico, sin licencia y sin permiso alguno, porque precisamente se busca esa legalidad del tema, ¿sí? ¿Sí? Ya no ilícito, prohibido, cárcel, sino que lo puedes hacer de manera legal, medicinal y científico. Si lo va a hacer recreativo, sí tiene una sanción y un castigo porque sigue siendo ilegal, sigue siendo, tiene cárcel, ¿no? Sin duda alguna, aunque esto estoy seguro que con el tiempo también va a cambiar la legalización, pero la recreativa sí va a ser muy, muy debativa al inicio, pero que va a ser legal. Bueno, Andrés, no me queda más sino agradecerte por participar en mi canal, por venir a expresar estos temas tan importantes que lo de ser pionero en el mundo, ¿no? O sea, hablar de temas que están en la actualidad, que se está debatiendo en la mesa del mundo. No, muchas gracias por la invitación y por permitirme eh, participar en su canal. Espero nuevamente participar, entrar con los alumnos como hicimos la otra vez, que está pendiente de volver a repetir el ejercicio, sino que se quedó muy oscuro, pero está pendiente de volver a hacer el ejercicio, que es muy interesante. Los estudiantes de negocios y de derecho, los estudiantes de negocios internacionales tienen una visión del mundo diferente a los abogados, que hace que este tipo de cosas uno las pueda ver mucho más claras. Claro que sí, es como lo que decía Bruce. Si uno solo mira la luna, se queda con la luna, se pierde todo el mapa cósmico. Yo creo que hay que estar abierto a las ideas y más en este nivel. El Muchas gracias mundo Andrés, nuevamente. Que tengas buenas noches.